Efectivamente, toda esta destrucción es premeditada. Lo que hace es destruye el sector para poder intervenirlo y estatizarlo. O sea, como el objetivo del modelo social comunista de Petro es la estatización de todos los sectores. La manera más rápida de hacerla, porque ya vio que en el Congreso no va a ser, es de facto, mata por asfixia financiera, interviene y queda estatizado. Lo hizo con las EPS, lo quiere hacerlo con el sector energético, lo quiere hacer con el sector minero, lo quiere hacer con todos. En el sector minero con su cuento de Ecominerales, en fin. Yo creo que aquí hay varios temas importantes. Uno, la tarea que está haciendo el doctor Camilo Enandesco, y es, hay que hablarle a los colombianos con la verdad. Lo peor que nos puede pasar es que el miedo termine callando a los empresarios, a los gremios, porque él fácilmente después los va a culpar del desastre. Entonces, lo más importante es lo que hace Andesco hoy. Venga, contémosle a los colombianos la verdad. ¿Qué está pasando y por qué está pasando? Lo segundo es, el desastre va a ser muy difícil de resolver. Hay que hacer también una serie de, no lo llamemos lobby, pero generar conciencia en las cortes, porque las cortes también juegan un papel fundamental para evitar la destrucción, para obligar el pago, para mil cosas, para tratar de morigerar el daño, porque impedirlo es imposible, pero sí podemos tratar de disminuir el daño de este gobierno. Y el tercer punto clave es, ¿qué vamos a hacer en el 26? Porque gracias a Dios los gobiernos tienen fecha de vencimiento, entonces sabemos que hay que derrotarlo, pero hay que llegar con un plan. ¿Cómo vamos a rescatar el país de la crisis energética en la que va a quedar sumido? Porque puede que él se salve del apagón, pero el próximo gobierno no. El próximo gobierno no se salva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a diversificar rápidamente la matriz? ¿Cómo vamos a flexibilizar las licencias, el licenciamiento para los proyectos de energía? ¿Cómo vamos a reactivar los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos? ¿Cómo vamos a acelerar los desarrollos, por ejemplo, offshore? Como Cronos, como tantos que están en el Mar Caribe y que son una fuente importantísima de gas que nos puede multiplicar por 17 las reservas, cómo vamos a hacer nuevas subastas de energía en firme, cómo vamos a hacer que los procesos de asignación de áreas no sean una vez o dos veces al año, sino los 12 meses del año. ¿Cómo vamos a permitir que si una empresa hoy tiene una inversión en un departamento, en un sector y le falló, pueda llevar sin ninguna sanción esa inversión a otro departamento o a otro proyecto para no perder esa plata que está invertida en Colombia? ¿Cómo vamos a trabajar los temas de generación distribuida como el proyecto que hay en la Universidad Antonio Nariño de Puerto Boyacá? ¿Cómo vamos a hacer microcentrales de regasificación que son mucho más rápido? ¿Cómo vamos a fortalecer micro y pequeñas centrales hidroeléctricas mientras podemos hacer otras grandes que hoy no se hacen por temor, por riesgo, por todo el tema de licenciamiento, los movimientos de las comunidades? ¿Cómo vamos a promover más biocombustibles? Yo creo que ese es el debate. ¿Cómo avanzamos en hidrógeno? Que ahí Colombia es muy competitiva en producción frente a otros países. ¿Cómo empezamos a acelerar lo de energía nuclear, lo de energía salina? Entonces, tareas hay. ¿Cuál es la petición? Y yo no puedo desaprovechar, y me perdona doctor Diego y doctora María acá, pero este papayazo, yo cuando tengo al presidente de Andesco ahí, y es, doc, ayúdenos con algo. Nosotros necesitamos que cada sector nos haga el plan de choque. El plan de choque es que la lista de chequeo de qué decretos hay que derogar, modificar, resoluciones y qué proyectos hay que meter el 7 de agosto para que esto avance. Ese plan de choque, esa lista de chequeo, necesitamos no que se la entreguen a un partido, a un candidato, a Colombia, para que sea un compromiso del que sea que gane y llegue al gobierno en el 2026. Porque aquí ya, o sea, no podemos llorar sobre la leche derramada, hay que hacer lo que ellos hacen, tratar de combinar un poco en el buen sentido las formas de lucha para minorar el daño, pero también tenemos que pensar qué vamos a hacer en el post-Petro, porque
el país va a quedar en unas condiciones muy complejas. Y por eso es tan valioso que a la gente le digamos la verdad, porque si no la gente va a creer que la culpa de todo va a ser del próximo gobierno. Y es que al próximo gobierno le va a tocar recoger el país de las cenizas en que las va a dejar Gustavo Petro. Y ahí le quiero contar, senadora, qué pena porque yo como presidente del Consejo Gremial estamos haciendo eso específicamente. Estamos haciendo un directivo de cada uno de los temas, donde hay decretos que verdaderamente tenemos que echar para atrás y muchos proyectos a los cuales tenemos que rectificar el rumbo. Y lo estamos haciendo como usted lo está pensando. Aquí nosotros no le hacemos oposición a Petro. Aquí lo que estamos es defendiendo los intereses del país y tenemos que recuperar rápidamente este proceso. Y tenemos que decirle a Colombia que no tenemos miedo los empresarios, ni tampoco tienen miedo los alcaldes y gobernadores. Y que los gremios estamos para decir las cosas en el momento que las tenemos que decir. Y hoy le tengo que decir otra. El presupuesto nacional es el más grande de la historia. Y le tengo que decir al presidente Petro, ya deje de llorar sobre la reforma tributaria que le hundieron, porque hoy tiene 511 billones de pesos, que es el presupuesto más grande y que lo tiene que priorizar en temas como la energía, la salud, la educación, y que no nos venga con el cuentico que no hay plata, pero sí quiere hacer una gran manifestación anticipando las elecciones, cuando eso nos va a costar casi 1 billón de pesos. Con esa plática podíamos pagar los subsidios de los colombianos, de los estratos populares. Tenemos que ser serios y no nos tenemos que asustar. Por eso nos reunimos con el presidente. Yo le he dicho a los ministros, a cada uno, aquí, señores, para eso está la Contraloría y la Procuraduría, las IAS, para que le tengan miedo, porque usted puede que el presidente se vaya, pero usted, ministro, va a tener que responder por la ineficiencia y por los costos de lo que haya hecho mal, por omisión o por acción. Y espero que sea mucho menos la corrupción, porque se nos ha destapado muchísimos de estos temas y parece que fueran solamente problemas del pasado. Hoy no había visto tanto gobierno con tanto problema como el que estamos en este momento visibilizando en cada uno de los renglones del país. Usted está hablando de esa coalición se compondría ¿de qué? Porque yo entiendo que ustedes tienen ahorita una disputa democrática dentro del Centro Democrático por elegir candidato. De ahí sale la persona que va a representar al Centro Democrático para las presidencias, pero de ahí todavía falta un trecho que es, bueno, ¿qué va a pasar con las otras figuras de derecha? ¿Qué va a pasar con la centro derecha? ¿Usted cómo está viendo ese camino electoral? Yo siempre he dicho, doctor Diego, que la plataforma es el punto de partida y el candidato es el punto de llegada. Yo creo que es un error afanarnos con un candidato único, primero, porque ya conocemos cómo hace campaña el contendor corriendo la línea ética, quemando candidatos, en fin. Creo que tener muchos candidatos termina siendo un beneficio porque tenemos mucha gente en la calle vocereando, debatiendo ideas, hablando con los ciudadanos. Dos, yo creo que aquí uno tiene que ser también pragmático y es que ha funcionado en el pasado. Lo que ha funcionado es que los partidos y movimientos depuren las candidaturas a final de este año y que se vaya a una consulta en marzo. ¿Por qué yo he sido defensora de la consulta en marzo? Porque es vinculante y yo les voy a decir una cosa muy fea, pero para el mamón no hay ley. En cambio, si usted va a una consulta como es vinculante, usted se sometió y tiene que acoger el resultado de la consulta. Petro se le quería quitar a Francia y no pudo, porque es que la consulta es vinculante. Dos, no hay un sobrecosto para el Estado porque la consulta se hace el día de la elección a Congreso. Tiene otra ventaja que la gente ese día sale a votar por sus parlamentarios, simplemente tendría una papeleta adicional y a nosotros nos ha demostrado la historia que los tiempos dan, que la consulta es un mecanismo efectivo. Entonces yo lo que esperaría es que logremos pulir y perfeccionar la plataforma, porque aquí lo que hay que hacer es conquistar el corazón de los colombianos, que los colombianos se enamoren. Mire, esto no se gana solo con antipetrismo. A los colombianos tenemos, porque la gente dice a veces es mejor malo conocido que bueno por conocer. Al colombiano hay que darle una esperanza de un país diferente, hay que darle una ruta, además una ruta basada en la sensatez, una ruta seria, que lo ponga a soñar con el país posible. Entonces yo creo que tenemos todo este periodo para perfeccionar
esa plataforma, ya hay muchos grupos trabajando. A mí lo que me parece más lindo es que se está tejiendo como una red gigantesca donde uno va y encuentra unos empresarios por allí, unos tanques de pensamiento por allá, unos grupos por acá, otros por allá, y va a llegar un momento seguramente de la convergencia de las ideas para depurar una plataforma mínima que nos comprometa a todos los sectores que queremos ser alternativos a Petro en una consulta para un candidato único para mayo. A mí, yo se los digo, es desde lo que en el conocimiento práctico, muy de, así como dice Uribe, pura economía de tienda, es lo que la praxis política le ha ido enseñando a uno. Primero plataforma, luego candidato. El tercer paso es cuidar la elección para poder ganar y cobrar. Entonces, yo creo que esto tiene unas fases, creo que hay que ir surtiéndolas. Creo que es factible, muy factible, un nuevo gobierno alternativo. Mi sueño es que sea un gobierno lo suficientemente amplio, fuerte y sensato para que sea una apuesta de mediano y largo plazo, porque yo temo mucho cuando se dan esos movimientos pendulares que no permiten avances. Yo esperaría que venga una plataforma muy sensata, muy audaz también para poder crecer a los niveles que necesitamos y hacer lo que tenemos que hacer. Pero yo creo que eso más o menos ya está inventado. Eso es ponerle un poquito de sensatez, mucho sentido patrio y ya hagámosle, es que ya la receta está inventada. Y hablando un poco más de mecánica, ahí, pues no sé si electoral, intrapartidista, ¿por cuál de los mecanismos, senadora, usted se inclinaría hoy? Porque, a ver, hay una cosa que es importante que veamos, que uno no lo logra percibir fácilmente en las encuestas, y es que hoy ninguno de los candidatos del Centro Democrático aparece punteando, pero cuando usted los junta, la lectura es otra, ¿cierto? No, Entonces, no solo cuando los junta, sino que hay que ver otra cosa. Revisen los históricos de elecciones presidenciales. Nunca los que puntean en esta fecha son presidentes, por una cosa simple. Ninguna encuesta mide intención de voto en este momento. O sea, cualquier encuesta que usted haga hasta finales de año, lo que le va a medir es reconocimiento. Los que tienen más reconocimiento van a salir arriba. Cuando se acerca el momento de la elección, sí se empieza a marcar una intención de voto. Entonces, yo en eso no me enredo tanto. Yo lo único que le pido al partido es que ojalá tomemos la decisión finalizando el año, que por levantarse más temprano no amanece más rápido, que una decisión apresurada sería fatal. Entonces, yo lo único que les pido es ojalá sea finalizando el año y el mecanismo que sea para mí está bien. Yo en eso no me enredo porque yo digo, Dios está arriba y mira para abajo. Si uno es el que está, porque Dios pone y quita reyes, si uno es el que tiene que ser, créame que con el mecanismo que sea uno gana, así sea catapis debajo el agua. Entonces, no me angustia el mecanismo, me angustia más la plataforma y los tiempos, eso sí me angustia, y que logremos tener un candidato y una capacidad dialógica tal que no nos pase lo que nos pasó hace 4 años, que nos tiraron la puerta en la cara y nos sacaron de la coalición. Yo espero que esta vez no hagan eso. Yo creo que hoy el Centro Democrático es una acción al alza, entonces creo que no lo van a hacer. Pero bueno, yo insisto en plataforma y tiempos. Para mí el timing hoy es más importante que el mecanismo, de hecho. Diego, si quiere hágale porque iba a cambiar de tema con lo que decía de la acción al alza. Hay algo que me inquieta a mí y es el grado de grosería y de ataques personales de congresistas del Centro Democrático. Ayer yo vi una intervención de Alejandro Campo contra la familia de la senadora Ablel, una cosa sumamente desagradable, o sea, una visceralidad diciendo que el papá prácticamente era el asesino y el que había decapitado a los niños en los Montes de María, cosa que ya sabemos qué fue lo que pasó allá. Y pues como que eso es hacia donde ellos quieren llevar el debate. Y yo no veo que el Centro Democrático esté en la labor de meterse en eso, no veo que los de Cambio Radical tampoco, los otros opositores menos. ¿En qué momento se le va a poner un
un tate quieto a esto? ¿En qué momento se le habla a uno de estos personajes de la misma forma, pero sin entrar a ese ataque personal y lleno de falsedad? Porque realmente es preocupante. Hay otro que yo no sé cuál es su postura, pero ayer o antes de ayer, Polo Polo diciéndole a David Racero que se había ido de viaje a Portugal con la moza a ponerle cacho a la esposa, y uno dice, eso no es el grado de congresistas que nosotros queremos. Yo quería preguntarle un poco sobre eso, senadora. Hay varias cosas importantes que llevan a la reflexión con lo que usted acaba de decir, doctor Diego. La primera es, hay que elevar el nivel del debate político. Créame que las diferencias políticas son subsanables, pero cuando la herida es personal es muy difícil de superar. Eso es lo primero. Lo segundo es, yo le doy gracias a Dios cuando veo que muchos políticos no se rebajan al nivel de los otros, porque entonces, ¿cuál sería la diferencia? Yo creo que a la patanería, a la agresividad, hay que responder diferente. El colombiano es una persona más educada de lo que cualquiera cree. El colombiano no es patán. El colombiano quiere altura, quiere debate. Al colombiano le gusta la firmeza, pero no la patanería. Entonces, yo lo que creo es que, y hacer lo que yo he hecho siempre, que es instaurar acciones judiciales. A mí me la montaron en la campaña de Petro diciendo que mi papá era mafioso. Yo lo que hice fue denunciarlos y Roy Barrera tuvo que hacer un video retractándose y el representante a la Cámara, que es familiar de uno de la FARC, tuvo que hacer también un video retractándose y yo a todos lo que hago es denunciar, porque yo no voy a entrar en ese juego, yo no me voy a rebajar al nivel de ellos, porque además hay gente que uno ni siquiera considera interlocutor válido. Mis interlocutores son sobre todo los colombianos, a ellos son a los que yo les tengo que hablar. Ellos fueron los que me eligieron, a mí no me eligió ninguno de mis malquerientes insultadores, a mí me eligieron unos colombianos que comparten unas ideas, una manera de hacer política, y es a ellos a los que yo les tengo que dar la cara, es con ellos con los que yo tengo que interlocutar y yo tengo que reflejar lo que ellos son. Entonces, yo lo que creo es que nosotros debemos evitar que la picaresca política se vuelva el centro del debate. Eso hay que dejarlo pasar y centrarnos en lo importante que son las ideas, que son las cifras, que son los datos, porque eso no, yo creo que eso no queda bien para nadie, ni el insulto, ni la bajeza. Eso no es lo que uno espera. Y yo creo que los colombianos están hastiados de eso también. Con que tengan a Petro les basta. Ya tienen que soportar a él. Ya. Usted toca ahí el tema de recurrir a la justicia como instrumento, no, como mecanismo de salvaguarda de los derechos, pero luego nos volteamos y vemos lo que está pasando con la justicia y la manipulación política de su majestad, ¿cierto? En un caso que tiene como único estar los colombianos en términos generales a recurrir a la justicia cuando vemos que una señora como la juez 44 hoy permite violentar todas las normas del procedimiento penal. Eso de interpretar a María Clara está como difícil, ¿no? Otra vez. Pero yo le entendí, está hablando un poco de cómo acudir y confiar en la justicia cuando uno ve un proceso como el del expresidente Uribe. Exacto. Pero ahí, Doc, mire, para la verdad del tiempo y para la justicia, Dios. Yo creo que lo más lindo que nos ha podido pasar es que por fin el proceso sea público, porque se cayó el manto. O sea, hoy es claro que hay una persecución, que hay un montaje, que no hay imparcialidad en quienes lo juzgan, que aquí los que de verdad fueron a comprar testigos para buscar que mintieran en contra del presidente Uribe y de Santiago fueron Cepeda y sus compinches. Entonces, más allá del resultado, cuando uno es demócrata, uno no acude a las vías de hecho, sino a las instancias que establece el marco legal y constitucional. Y yo creo que siempre
la historia termina dándole la razón al justo, y yo lo veo en el proceso de Uribe, porque ha sido un proceso de muchos años y muy difícil y muy doloroso para él, para su familia, para nosotros que hemos visto la infamia y que hemos tenido que aguantar todo este tiempo, tantos embates, pero cuando uno ve lo que pasa hoy, uno dice, ya no importa el resultado, ya los colombianos vieron la verdad, y esa tiene que ser la lucha. A mí el presidente Uribe me decía que uno tiene que luchar siempre por la verdad verdadera. Y es un poco esa la tarea de uno, y yo creo que el presidente Uribe entendió una lección que a mí me dio un día un nuncio aquí en Colombia, que me dijo, la política es un camino de santidad y de martirio. Y cuando uno lo ve así, uno lleva el martirio con alegría, porque uno sabe que hay injusticias, que hay ataques, que hay persecución, pero uno hace esto por una cosa que es superior, porque uno sabe que hay un objetivo de bien común, de servicio a los demás, que es superior a todo eso. Entonces, yo por eso digo que hay que acudir a la justicia, y como me ha ido muy bien cuando los obligan a hacer videos y fallan a favor mío, pues me ha tocado cosas horribles, como ver que ese magistrado Reyes ni siquiera le abrió proceso a un tipo como Gustavo Bolívar, cuando manipuló un video diciendo que yo me había burlado de los jóvenes que habían perdido un ojo, cuando ese video de él me costó a mí un ciberataque, amenazas de muerte, y este señor ni siquiera se dignó revisar las pruebas, abrir un proceso. Recordemos que antes de magistrado fue el mismo que le decía a Cepeda que si hablaba sobre el celular se está autoincriminando. Claro, es que ese Reyes, pero mi Dios está arriba y mira para abajo, pues le responderá a Dios. Pero lo que yo te quiero decir, Doc, es la posibilidad de fracasar no lo puede disuadir a uno de hacer lo correcto. ¿Sí me entiendes? A veces uno gana, a veces pierde, pero lo correcto es lo correcto y hay que hacerlo, al costo que sea. Hay que hacerlo. Sí, acá lo correcto sí sería que la justicia actuara conforme su derecho. Ese es el ideal. Sí, pero pues no estamos muy confiados viendo las actuaciones recientes de esta señora. Pero bueno, habiendo dicho eso, senadora, no queda más que agradecerle por haber... Última pregunta y ya, yo no abuso más, pero eso sí es... Pero es que ha dicho 7 veces última pregunta. Son 2. La primera es que la quiero invitar a hacer la entrevista en el carro cuando usted esté en Bogotá, me dice. Ojalá pueda hacer esta semana si está en Bogotá. Yo la recojo donde usted me diga, la llevo donde usted me diga y esos son como 20, 25 minuticos nomás. La última pregunta, ahí sí es la siguiente. Esto es un debate que se está dando en las calles y hoy en día se está dando en las redes sociales. Lamentablemente al presidente Uribe dejaron que se le subiera los ataques por parte de la izquierda de Paraco, de asesino, de los 6.402, o sea, esa narrativa cogió una cantidad de vuelo y lamentablemente no se frenó a tiempo. ¿Cuál es la estrategia que hoy tiene el Centro Democrático o que tiene usted, senadora, para combatir esa narrativa de cara a las próximas elecciones? Y no solo de cara a las próximas elecciones, de cara al futuro, para que la verdad o lo que se quiera constituir como esa verdad alternativa sea la que quede y no sea la verdad real. Hay varias cosas. La primera es, frente al populismo, la única vacuna es el diálogo popular. O sea, la única manera de combatir el populismo es hablando todo y escuchando todo el tiempo a la ciudadanía. No hay otra herramienta. La segunda es, desde que Petro ganó, yo siempre digo, dato mata relato. Y hay que empezar a hacer los debates con datos, con cifras, y es lo que uno trata de hacer todo el tiempo, porque uno no puede caer en la trampa de ellos. El debate con ellos es de etiqueta y de insulto personal, porque ellos nunca tienen base científica, datos o argumentos para sus posturas. Entonces hay que arrinconarlos en vez de dejarnos llevar a la cancha de ellos, que es la de la etiqueta y la del insulto. Nosotros tenemos que traerlos a la cancha nuestra, ahí siempre pierden. Y venga, demos el debate con datos,
con cifras. Entonces, cuando le dicen 6.400, usted le dice, ¿cuál 6.400? Si ya la gente dijo, primero, que nunca existió una orden de cometer falsos positivos. Dos, que esa fue una cifra calculada, que eso no tiene ningún soporte fáctico. Entonces, hay que empezar a dar los debates en todos los sectores, en el sector minero, en el sector energético, en el sector salud, en el área política. Entonces, dato mata relato, tirar dato, calle, porque la gente entiende, la gente es sensata. Y una cosa en la que ustedes son muy cracks y que yo apenas estoy aprendiendo y me parece la cosa más difícil y más horrible, o sea, yo más fácil me aprendo la fórmula de tarifa de energía que el manejo de redes y de esos tales algoritmos. Esa cosa es tenaz, pero hay que entrarle, hay que estudiarle y nos tenemos que meter ahí, vamos a tener que aprender a hacer memes, a hacer canciones con inteligencia artificial, a comunicar mejor, a hacer más sexy el relato, pero yo estoy convencida que hoy hay un caldo de cultivo. O sea, yo lo digo a partir de lo que uno va percibiendo en la calle, y es que la gente hoy está pensando diferente. Y el otro llamado es, nosotros cometimos un error gravísimo cuando el proceso de La Habana, y fue que nos dividieron entre amigos de la paz y amigos de la guerra, y nunca nos reconciliamos. O sea, eso pasó, ya pasó lo que pasó, ya vimos que los que estábamos dando unos argumentos con él no teníamos razón en los temores que teníamos, pero nunca fuimos capaces de llamar a los del CIA y decirles, venga, usted tenía un genuino anhelo de paz, lo engañaron, venga, ¿cómo lo podemos hacer en adelante? Y es un poco lo que yo estoy diciéndole a la gente, es un poco la campaña como adopte un Petro entusado. O sea, mucha gente votó por Petro, por hastío, por anhelo de cambio, por cualquier vaina. Y ellos, muchos de ellos, la inmensa mayoría hoy se sienten estafados. O sea, los defraudaron, los estafaron. ¿Por qué no los llamamos y conversamos? A ver ellos qué era lo que les chocaba, qué era lo que soñaban, qué anhelaban. Y les pedimos que nos ayuden a rescatar esto, porque lo que no puede pasar es que nosotros sigamos desgarrando a Colombia. O sea, no se vale. Unámonos en torno a un propósito superior. Jalemos para el mismo lado. Este país es una berraquera, pues es que yo les digo, si existiera un país más bueno que este, yo no daba tanta lora, pero es que ¿cómo no vamos a guerrearle? ¿Cómo no vamos a juntarnos? ¿Cómo no vamos a sacarlo adelante? Entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer, es un poco a ponerle un poquito de lógica, un poquito de sentido de generosidad, de sentido de patria, y esto va a funcionar. Hablemos con la verdad, demos datos, estudiemos, escuchemos, recojamos al que nunca quería. A mí me pasó, les puedo contar una chiquitica que yo hablo mucho y ya. Claro. Yo entré a hacer un curso hace un tiempo y en ese curso la mayoría eran de otra ideología y de otros partidos. Cuando me vieron entrar se les vio la úlcera, así pues la cama horrible, se retorcían. Y fue muy bonito porque cuando acabó el curso terminamos todos parceros. Y ellos me decían, cuando usted entró, nosotros era guácala esta vieja. Y yo les dije, pues claro, yo me imaginé que ustedes decían, no, está saca el morral, la motosierra, nos va a picar a todos. Mil bobadas. Y les decía, mire, lo más bonito de estos procesos es que yo he aprendido que el diálogo con apertura y sin prevención nos permite ver al otro diferente. Y cuando uno lo mira sin esa rigidez ideológica, sin esos paradigmas, sin toda esa cosa que te meten, termina siendo súper chévere. Y eso sirve para todo, porque a veces uno encuentra gente con la que tenía prevención y termina adorando, y otra que uno quería mucho y después dice, por ahí no era. Y a mí me pasó, por ejemplo, mucho, yo en algún momento tuve prevenciones con los sindicatos y hoy de la gente que yo más quiero y admiro son unos sindicatos, o sea, la gente de Sintracontex, Alejandro del Dutipec, toda esta gente que maneja el contrato sindical, Fernando Cadavid, Gabriel del Valle, a un man como Carlos Valverde que viene del MOIR, o sea, los amo con locura, porque ellos son
otro tipo de sindicato, es un sindicalismo moderno, democrático, defienden la empresa. Entonces, cuando uno habla con estos jefes, con estos directores sindicales, con el man de la CGT de Antioquia, con Jorge Díez, uno dice, o con Olga, la del sindicato de PEMI, uno dice, o sea, me babeo, ¿qué es esta belleza de sindicalismo? Pero para llegar allá hay que tener la capacidad de bajarle al sesgo ideológico, al sesgo cognitivo, a los estigmas y paradigmas que uno tiene y abrirse a escuchar, y uno encuentra cosas tesísimas, bacanísimas, y gente muy chévere, muy chévere. Yo creo que fue lo que le pasó un poco a Felipe Zuleta con Uribe, que cuando se dio la oportunidad de conocerlo dijo, uy, qué man tan teso. Ese es un poco, y lo podemos hacer todos desde cualquier sector. Yo creo que se vale pensar que podemos unir a Colombia. Y encontrarnos ahí, como usted decía, alrededor de las ideas y no en contra de las personas, ¿cierto? Exacto, alrededor de las ideas, desde la sensatez. Obviamente nos va a pasar lo que pasa en todos los países, que hay una ala ultra radical, armada, insensata, pues que ahí no hay nada, que mi Dios los bendiga. Pero la inmensa mayoría de gente es sensata y quiere vivir bueno, quiere tener plata en el bolsillo, quiere estar tranquilo, todos terminamos queriendo cosas parecidas. Desde la sensatez construyamos la vía, ¿sí me entiendes? Pero yo creo que es súper factible hacerlo, súper factible hacerlo. Pues bueno, senadora, yo solo le quería decir que muchas gracias. También quería aprovechar este momento para comentarle que María Clara estuvo en ese viaje que hicieron ustedes a Pereira, y cuando yo le pregunté a ella, ¿fue Pereira, cierto, o Armenia? Armenia. Armenia. Por educación. María Clara, ¿quién fue el candidato que más le descrestó? María Clara dijo, Paola Holguín fue la que más me descrestó. Y eso no lo estamos diciendo porque usted está aquí presente, pero fue así. Me dijo que su intervención fue clara, directa, llena de datos, que eso sustenta lo que nos estaba diciendo. Entonces, felicitaciones, porque yo creo que está haciendo muy buen trabajo, y Macla, que es bien jodida, pues para que haya dicho eso. Y acá también tenemos cierta fascinación por los datos. De hecho, uno de los productos que yo saco constantemente acá se llama Dato Mata Relato, y es 5 datos que usted necesita conocer para tumbar una mentira sobre cualquier cosa, ¿cierto? Que al final es darle a la gente argumentos para defender las ideas en las que cree. Y las ideas que nos hacen ser la civilización que somos. Es que no estamos defendiendo unas cosas complejísimas, no, estamos defendiendo la vida, la libertad y la propiedad privada, que es lo que nos ha traído a ser lo que somos hoy. Pero además, ¿sabes qué es lo más lindo? Que eso está en el ADN del colombiano, solo hay que esculcarlo un poquitico, pero eso está en el ADN. El colombiano defiende el orden, defiende la libertad, defiende la familia, defiende la propiedad privada, defiende la libertad de empresa. Solo hay que sacudirlo un poquito, eso está en el ADN. Y Doc, vea, usted me dijo una cosa muy linda y muy halagadora, pero yo le voy a decir mi frustración. Cada que salgo de un foro, todo el mundo dice, vos sos la más tesa, pero no te conoce nadie. Pero bueno, pero eso sí, pero eso es tiempo, eso es estrategia de redes sociales, y ahí va llegando piano a piano. El camino, como usted dice, el camino termina por llegarle a la gente que se lo merece. Amén. Bueno, senadora, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos tenerla pues nuevamente acá con nosotros, igual que a Juan Espinal, que estoy segura que por allá nos está viendo. Y gracias por ayudarnos a defender la libertad y a que más gente crea en lo sexy que es ser libre. No, muchas gracias a ustedes por este espacio, que esto es lo que hace que el país pueda soñar un mejor futuro. Muchas gracias. Solo para decirle que de los lives que hay ahorita en X, somos el segundo más visto, solamente nos gana el tiempo. Hijo de madre. Muchas gracias por darme esta oportunidad, ¿verdad, doctor Diego, doctora María Clara? Dios los bendiga. Gracias.